Hola de nuevo. En este caso tengo el placer de contar en este evento con Christopher Denbick. Christopher es jefe de análisis macroeconómico en Saxo Bank, cuenta con 10 años de experiencia en el sector financiero y como asesor de políticos de alto nivel. Previsión más precisa en los indicadores económicos de Alemania en 2019, mejor pronóstico para Francia en 2015, experiencia en macro global, Estados Unidos, eurozona, vigilancia del BCE, la Fed, China, Forex e ideas de comercio. Para mí, de verdad que es un honor, porque creo que Christopher es uno de los macroanalistas más relevantes de Europa y de verdad que es un placer contar con él aquí. Y además contamos con él en nuestro canal a menudo porque nos explica qué está pasando así en el mundo y también en Europa y para nosotros así en España. Nos ayuda mucho. Así que de verdad que es un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Y qué tal todo, Christopher? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Mil gracias de nuevo por la invitación. Estupendo. Bueno, por mi parte ya está todo, así que si quieres empezar con la presentación y luego ya seguimos con las preguntas y respuestas. Muy bien. Como veis, me gustaría centrarme en los bancos centrales, las actividades, las tendencias después del COVID. Por supuesto, la pandemia era algo que nadie se esperaba, nadie podía preverlo. Pero bueno, creo que estamos en una situación en la que tenemos que sentarnos y analizar lo que pasaba antes y lo que pasará después del COVID. Por supuesto, antes del COVID estamos enfrentándonos a muchos desequilibrios mundiales, como la represión financiera, la deuda acumulada, la desigualdad, algo que es muy relevante de cara a los próximos años, la inversión ecosostenible, también la sostenibilidad es clave, el populismo, por ejemplo, el Brexit es un claro ejemplo, pero también lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Entonces vemos que antes del COVID la situación geopolítica no estaba genial antes del COVID. Y la actividad económica, es decir, que antes estaba ya, digamos, teniendo problemas. Nos encontrábamos, de hecho, en el final del ciclo, acercándonos a una recesión. Nadie, sin embargo, se esperaba dos cisnes negros. Lo que vimos que pasó en las materias primas con esta reducción drástica del precio del petróleo y luego, por supuesto, la pandemia. De cara a lo que va a pasar en el futuro, creo que habrá una aceleración de las tendencias pre-COVID, sobre todo los bancos centrales que tomarán las riendas del mercado y eso, por supuesto, afectará negativamente la determinación de los precios, por ejemplo. Un aumento del capitalismo nacional que tendrá dificultades para lidiar con el desempleo, una mayor globalización, la inflación, creo que es uno de los temas más debatidos ahora por parte de los inversores, así que me centraré también en eso. Y luego las inversiones ecosostenibles. Da un poco igual de realidad lo que opinas sobre el cambio climático, si es verdad o no, pero necesitas hoy en día tener inversiones ecosostenibles como parte de tu portfolio. Tienes que al menos entender cómo funcionan para aprovechar oportunidades. En esta gráfica podemos ver la situación en España y en Francia, donde ya nos encontramos en una segunda ola. Esto ya ha pasado con la gripe española, pero también más recientemente con el H1N1, la pandemia de gripe A. Como digo, nos encontramos en la segunda ola de la pandemia, pero tenemos mucha disrupción económica. Probablemente tendremos un confinamiento más bien local en vez de nacional, pero nos encontramos en una situación de vulnerabilidad económica importante. Encima, tenemos que tener claro que en realidad no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Podría haber una mutación, no podemos excluirlo.
Y si escuchamos los mayores expertos sanitarios al respecto sobre el virus, dicen que necesitaremos al menos 12, 18 meses hasta que consigamos la vacuna, es decir, que un año y medio en el que tendremos que convivir con el virus. A partir de ahora, si miramos la situación en España, en Francia, en el Reino Unido, vemos claramente que no sabemos vivir con el virus. Cuando se toman medidas sanitarias, hay también casos de rebelión, de manifestaciones en contra. No sé si pasa en el Reino Unido y en España, pero en Francia sí que la gente se ha manifestado en contra de estas medidas. El virus está ejerciendo mucha presión en la actividad económica, pero también está alimentando el populismo y distintas políticas que causan problemas a nivel social. Es una situación sin duda delicada, muy complicada. Tenemos que entender que el virus representará un factor que tenemos que considerar de cara también a nuestro análisis económico, nuestra inversión, de cara al menos al próximo año. Mi visión no es tan optimista, creo que hay que ser realista. El perfil de recuperación que tenemos por delante creo que es bastante peculiar porque, como digo, no sabemos muy bien lo que va a pasar en el corto plazo, pero podemos prever una ralentización económica, una contracción, quizás en el cuarto trimestre de muchos países, pero la recuperación tiene una forma de K. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no todo el mundo va a beneficiar de la recuperación, sobre todo las pymes que tienen pocos recursos en términos de digitalización, utilizan poco estos medios, para ellos pues hará falta mucho tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, del sector del turismo, de las aerolíneas. No creo que vayan a recuperarse muy pronto, tardarán muchos años a la hora de recuperarse. Algunos, en algún caso, ni siquiera se recuperarán. Veremos que habrá muchos casos de quiebra a partir de octubre, noviembre. Veremos sin duda muchos ejemplos de quiebras. He hablado con varios compañeros y me dice que en distintos países ya las pymes están declarando la quiebra y eso, por supuesto, tendrá un efecto muy negativo. Y aquí es donde vemos esta recuperación con forma de K. Es decir, empresas con poco flujo de caja, con pocos recursos digitales, estas empresas no se recuperarán o no se recuperarán pronto. En el extremo opuesto tenemos empresas que en cambio le sacan partido a la pandemia y a esta situación. Las empresas tecnológicas de digitalización, proveedores de material sanitario, sin duda le han sacado mucho provecho. Pero luego está el término medio, grandes empresas con mucho flujo de caja que recurren mucho a la digitalización. Ellos creo que tendrán una recuperación lenta, pero sin duda sostenible, y volverán a la normalidad. La situación general no es de destrucción más total, porque sí, habrá pymes que desaparecerán, pero estas no serán sustituidas por otras pequeñas, sino que serán las empresas grandes ya existentes que se coman su cuota de mercado. Esto llevará a una consolidación de los principales sectores, con algunos monopolios o oligopolios. Es decir, que también habrá una determinación del precio problemática, porque la cuota de mercado será tal en algún segmento que las empresas podrán hacer lo que quieran. Es decir, en otras palabras, que esta recuperación con forma de K es bastante negativa. Habrá un extremo con empresas con mucho dinero que funcionan bien y que beneficiarán mucho de la situación, y luego están las otras con quiebra, con muchos problemas de flujo de caja, que necesitarán los subsidios del gobierno, y particulares empleados que se enfrentarán a una situación complicada. Eso es lo que creo que vaya a pasar en los siguientes meses. Si miramos qué pasa país por país, ante todo está el caso de China, por supuesto.
China ha sido el primer país en enfrentarse a la situación de la pandemia del COVID-19. Llevó a cabo medidas estrictas para gestionar la crisis. Por supuesto, hay un desfase entre lo que pasó en China y en el resto del mundo. Por eso se explica el por qué China se ha recuperado tan bien, ya así tan rápido. En el caso de China, el sector público tuvo muchísimo peso. Eso es lo que suele pasar en los periodos de crisis. Pero algo que no suele pasar, justo en esos casos de crisis, es la inyección de capital por parte de inversores extranjeros, sobre todo en los mercados de bonos y acciones. Incluso en los periodos de crisis, estos inversores ven que representan oportunidades de inversión. Y eso ha sido un desencadenante para una recuperación rápida en China. Por supuesto, no es todo oro lo que luce, hay aspectos negativos también. En China el enfoque se centraba sobre todo en inversión pública, no se centraban tanto en el consumo, en la demanda agregada. De hecho, la renta disponible de las familias no ha vuelto a los niveles previos al coronavirus. Lo mismo en el caso del mercado laboral. El riesgo crediticio sigue parecido, pero bueno, la situación sigue más o menos igual a antes. Pero en el caso de China no me gusta mucho la forma de V de la recuperación, pero sin duda China es el país donde podemos ver esta recuperación. ¿Por qué? Porque el gobierno invirtió tanto en financiación pública justo para conseguir esta recuperación rápida. Pero si no tienes en cuenta que la demanda agregada, que es fundamental, la economía en algún momento tendrá que ralentizar también. Así que es la mejor situación económica sin duda, a pesar de la pandemia. Pero incluso con esta situación hay que decir que no está fuera de peligro. Todavía hay aspectos negativos en China. Miremos ahora los Estados Unidos. En Estados Unidos, la clave aquí es el mercado laboral. Normalmente ahí, en caso de recesión, el mercado laboral recupera bastante rápido. Si miramos las cifras oficiales, vemos que las cosas van bastante bien, pero hay que mirarlas más a fondo. De hecho, si lo haces, si miras los datos del desempleo, ves que hay mucha preocupación con respecto al desempleo en Estados Unidos. En esta gráfica vemos el problema con la pandemia, con este nivel de desempleo que sube muchísimo. Mirando a fondo las estadísticas y la tasa de desempleo, por ejemplo, vemos esto, que la tasa oficial está aumentando, pero hay mucha polarización entre los trabajadores altamente cualificados y los poco cualificados. Los pocos cualificados no van a tener ningún trabajo y aumentará así la desigualdad. Ya antes del COVID había mucha desigualdad social, pero eso a lo largo de los años aumentará mucho. La duración del desempleo también se va a alargar mucho en Estados Unidos. La mayoría de las veces no suele pasar en Estados Unidos, sí que la tenemos en Europa. Encima, hay personas que pierden de forma permanente el trabajo. Eso está aumentando mucho. Es decir, que la economía estadounidense no se encuentra en las mejores situaciones. Tenemos que mirar todas las estadísticas a fondo, no solo una, dos, tres, las que comentan las personas. Entonces, podemos ver estadísticas aparentemente buenas, pero luego hay que investigar más.
Creo que el mercado laboral es sin duda el problema mayor para Estados Unidos. Eso va a marcar la calidad de la recuperación en Estados Unidos. Va a determinar instabilidad social, desigualdad. Y creo que este país justo se va a enfrentar al problema del contrato social que se ha roto. En Europa todavía al menos no se ha roto este contrato, pero en Estados Unidos sin duda sí. Y esto en el mercado laboral se ve y se va a notar un impacto incluso mayor. En el caso de Europa, en la Unión Europea, veamos un poco. Después del confinamiento, como uno se podía esperar, pues por supuesto ha habido una recuperación bastante fuerte. Si miramos la gráfica, podíamos pensar que de nuevo se trata de una recuperación en V. Hemos tenido una recuperación rápida cuando se ha levantado el confinamiento, diría que es lógico, ¿no? Pero si miramos las últimas estadísticas, la situación no está mejorando, de hecho está empeorando en algunos países. Hay una recuperación divergente entre la manufactura y los servicios. Por ejemplo, en Alemania tenemos buenas estadísticas porque la producción está recuperándose también gracias a China, pero en los servicios con el confinamiento la situación sigue negativa. Además, vemos que hay una situación dividida entre el norte, donde se ha recuperado bastante bien, y el sur de Europa. De nuevo, nos encontramos en la misma situación parecida a 2012. La situación no es buena, pero vemos claramente que países como Italia, Grecia, quizás España necesitarán un importante apoyo por parte de los demás países. Lo que se ha decidido a nivel de estímulos europeos no va a ser suficiente. Habrá que dar subsidios a España, Italia, etcétera, para poderlo sustentar. Como decía, cuando comentaba el COVID-19, tenemos que entender que vamos a tener una contracción a final del año. Cuando vemos esta situación con nuevas restricciones, con el virus que se está manifestando de forma bastante fuerte en varios países, como por ejemplo España y Francia, vemos que si no mejoramos pronto, vamos a caer en una recesión. O sea que la situación va a empeorar mucho en Europa. Ese es el riesgo. Considerando este escenario, por supuesto, esta es una decisión tomada, pero el BCE debería hacer mucho más. Al fin y al cabo, tenemos que ser honestos. Lo que hace está muy bien, pero no puede evitar la recaída de la crisis. Creo que muchos gobiernos han puesto mucho dinero encima de la mesa, pero no se ha utilizado de forma eficiente. Os pongo el ejemplo del gobierno francés. 100.000 millones de euros de plan de recuperación, pero solo 5.000 millones se van a gastar en 2020. 5.000 millones, nada, vamos, eso no es nada. 2021, pues 30.000 millones. Es decir, que tú organizas tu plan de recuperación para utilizar la mayoría del dinero en 2022, aunque no tengas ni idea de lo que va a pasar. 5.000 millones a lo largo del año, para finales del año, no es suficiente, porque esa es la cifra que vas a utilizar tan solo con empresas para ayudarlas a enfrentarse a las medidas que se están tomando. Es decir, tenemos mucho dinero, pero no sabemos cómo utilizarlo bien. Los problemas son los políticos. Yo estuve hablando con muchos expertos durante los últimos meses. Supimos durante mucho tiempo de riesgo de la segunda ola, pero en algunos países no están preparados para enfrentarse bien a ella. No han preparado los hospitales, no han puesto más camas, más puestos en la UCI. No han contratado a más médicos ni a más enfermeros.
Es decir, que muchos políticos no han gestionado bien la situación. Por supuesto, entiendo que al principio la situación no era fácil de gestionar, pero ha pasado tiempo, ¿no? Entonces, los políticos no han podido gestionar bien la situación. Miremos la situación en España. Bueno, situación parecida a la de Francia. No es una situación maravillosa en términos del COVID-19. La actividad económica no ha vuelto a niveles pre-COVID. El sector de los servicios todavía no ha mejorado mucho. Es normal porque tenéis mucho turismo de cara al PIB, pero el sector de producción tampoco se está beneficiando de las mejoras a nivel mundial. Como decía antes, el sector en Alemania está mejorando, pero no vemos la misma situación en España. Tenemos muchas formas de analizar la situación en España. Sin duda, la tasa de desempleo sigue siendo un problema radical. Se prevé que será del 20% en los siguientes años. En los últimos era de un 17%, o sea que no hay muchísima diferencia, pero el problema principal va a hallarse en el desempleo juvenil. En el caso de España, hay un debate en curso de que podría ser uno de los primeros países en implementar alguna forma de renta básica. Porque cuando tienes una cuota de la población tan amplia que no tiene un empleo, ¿cómo lo haces? ¿Qué haces a nivel de gobierno? El gobierno no puede crear tantos puestos de trabajo así de la nada. Así que podría ser una situación probable. Aquí vemos la recuperación, no voy a entrar demasiado en detalle. El mundo de los servicios va a tardar muchísimo en recuperarse. Por supuesto, depende un poco del estudio que miremos, pero estamos hablando del 2022-2023. Algunos comentarios. En el caso de, por ejemplo, la empresa Air France, estaba hablando con uno de los altos directivos y él me dijo claramente que su previsión es de que no se vayan a recuperar hasta 2025. Eso nos deja muy claro que las cicatrices de la pandemia se cerrarán dentro de mucho tiempo. No sabemos si van a ser 2, 3, 4 años, pero seguramente nos las arrastraremos durante mucho tiempo. Aquí vemos básicamente lo mismo en esta gráfica. El sector del turismo y, por ejemplo, las aerolíneas van a tardar. Lo vemos también en España. Tenemos problemas de rentabilidad y de liquidez en el corto plazo. Es un poco un desastre en el corto plazo. Vamos a ver muchísimas quiebras. Una cosa es la recesión, pero aquí tenemos un problema de solvencia, es decir, que la liquidez va a ser un problema para muchas empresas, sobre todo en el retail, turismo y aerolíneas. Tenemos que entender que va a ser uno de los problemas en los que hay que centrarse sobre todo. Aquí vemos los distintos países y la cuota del turismo según el PIB de cada uno. En el caso de España, vemos que ocupa una parte importante del mercado. Portugal es el que más, aproximadamente el 11-12%. Estos países sufrirán un impacto muy negativo. Por supuesto, la empresa de las aerolíneas se tendrá que reinventar. Se prevé que habrá muchas quiebras. Y sobre todo no sabes lo que va a pasar. Como decía antes, esta crisis va a ir más allá de 2020. Sin duda afectará a 2021, 2022 probablemente. Es decir, que los países que dependen muchísimo de la industria de las aerolíneas, del turismo, van a tener una recuperación muy lenta durante mucho tiempo.
Como digo, no tenemos un problema real de dinero, porque hay mucho dinero en efectivo encima de la mesa. Podemos mirar el Reino Unido. Los estímulos fiscales y monetarios son aproximadamente el 40% del PIB. En España, solo el estímulo fiscal es de casi el 18% del PIB. No estamos en la misma situación de 2008. Los gobiernos han reaccionado de forma muy rápida a la crisis, pero los bancos centrales sí han hecho su trabajo. No estamos enfrentándonos a un problema de liquidez, a una crisis de liquidez, pero no es suficiente poner tanto dinero encima de la mesa. Tenemos que reaccionar de forma rápida. Tenemos que entender qué hay que hacer, cómo ayudar a las empresas. Y actualmente, vale, sí, tenemos esos estímulos fiscales, monetarios, en el caso de Reino Unido, 40%, pero si luego no utilizas bien ese dinero, no sirve para nada. Lo mismo en Francia. En Francia, el estímulo fiscal es un poco menos que en España, aproximadamente el 14%. Dicho esto, pero da igual. Si pones 5.000 millones de aquí a final de año, da igual si en los próximos años tienes el 14%, no es mucho. Los políticos se equivocan porque no quieren gastar demasiado en algunos países en el corto plazo, porque creen que tras el confinamiento más o menos todo va a volver igual. Pero no está pasando eso, sobre todo en algunas industrias. Hemos aprendido del pasado, de las pasadas crisis, no hemos tardado años en reaccionar, pero seguimos cometiendo errores en términos de políticas fiscales y económicas. Aquí vemos el paquete europeo. Se ha comentado mucho. He seguido el debate durante mucho tiempo. Este paquete es de 750.000 millones de euros en paquetes de subvenciones y préstamos. En el caso de España, a nivel neto será solo el 6,6% del PIB. El problema del paquete, de nuevo, es que se distribuirá el dinero a los países en 2023-2024. No entiendo dónde están los estímulos para la recuperación si se distribuyen a los países de forma tan tardía. Mismo comentario para Francia. En la situación de la Unión Europea hemos tardado demasiado para entender que necesitamos utilizar el dinero ahora, 2020, como muchísimo 2021, no dentro de 3-4 años. Es decir, que esto tendrá un impacto limitado en la actividad económica. En 2008-2009, si miramos la liquidez en esa crisis, fue China el primer país en reaccionar. Salvó la economía mundial. Tuvo una subida drástica de oferta monetaria justo en China en 2010. Estados Unidos, luego vemos aquí también los países desarrollados, en cambio ahí estaba bajando. Ahora lo que vemos es que la oferta monetaria en China sí ha subido un poquito, pero China ha dicho no queremos volver a salvar la economía mundial otra vez, porque si inyectamos mucha liquidez en la economía va a generar un impacto negativo para los sistemas bancarios en la sombra, las inversiones no adecuadas, etc. Entonces, ahora mismo, quien está intentando salvar la economía mundial ahora mismo es Estados Unidos. En 2008-2010 fue China en hacerlo, pero ahora, en cambio, se trata de Estados Unidos, siempre cuando miramos la oferta monetaria. Luego está el problema de la deuda pública. Creo que tenemos que aclarar que actualmente los bancos centrales determinan el mercado. Lo hemos hablado con Iván durante el último mes. Actualmente los bancos centrales poseen una gran parte de la deuda pública, entre el 25 y el 50% de la deuda pública pendiente.
En el caso de Japón, casi el 50%, aproximadamente el 30% en la Unión Europea, 27%, poco menos en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuestión de la deuda pública ya no representa un problema porque los gobiernos y los bancos centrales ya trabajan mano en la mano porque saben que la crisis va a ser larga, no pueden enfrentarse otra vez a una crisis de la deuda soberana. Así que están inyectando mucho dinero en el mercado para comprar bonos del Estado hasta que sea necesario, probablemente mucho más tiempo respecto a la duración de la crisis. En mi opinión, es decir, en los próximos 5 años, en los países desarrollados no van a ser un problema. Además, tenemos una alta tasa de desempleo, mucha desigualdad. Estamos, por lo tanto, enfrente a una situación en la que necesitamos nuevas soluciones. Yo, por ejemplo, trabajaba en el ámbito del desempleo y aquí vemos soluciones como el dinero del helicóptero, la renta básica, que son parte de la solución. No digo que ello esté en contra de esas soluciones, pero son parte del debate. Los gobiernos no quieren enfrentarse a una alta tasa de desempleo, así que van a hacer todo lo posible para mantener los puestos de trabajo con vida de forma artificial. Esto no es bueno para la economía porque vas a generar una economía zombie, pero esa es la decisión que se está tomando actualmente. Entonces, una solución es la renta básica, la otra es el dinero de helicóptero, por ejemplo, donaciones directas de efectivo, una semana laboral de 4 días en Nueva Zelanda. En otras palabras, estamos enfrente a una situación poco habitual y la solución también tiene que ser anortodoxa, porque los gobiernos y los políticos no se pueden permitir grandes niveles de desigualdad, de desempleo. Es decir, que las soluciones tienen que ser o tendremos que encontrar soluciones novedosas. Tardaríamos demasiado en debatir los pros y los contras de la renta básica, del dinero de helicóptero, pero son parte de la solución de nuevo. Fijémonos ahora en las tendencias post-COVID. El cambio climático ya no se puede ignorar, es algo que queda muy claro. Y lo que nos lo indica es el coste económico, que ha ido aumentando muchísimo, muy rápido. Estamos hablando de 200.000 millones de dólares en los últimos 10 años, 4 veces más respecto a los años 80. Dos megatendencias es justo, por un lado, el cambio climático y por el otro, las inversiones ecosostenibles. Si nos fijamos en estas últimas, ¿por qué debería un inversor interesarse en ellas? Porque, ante todo, es una obligación fiduciaria y eso ya es parte del problema. Pero, sobre todo, es por la materialidad financiera. En 2019, en 2020, al menos el primer semestre de 2020, el rendimiento de las inversiones ecosostenibles en Estados Unidos en fondos de renta variable y bonos ha sido muy positiva. Muy positivo. ¿Cómo se justifica eso? Por su baja volatilidad y por el bajo riesgo de desinversión. ¿Esto por qué? Porque cuando inviertes en inversiones ecosostenibles, inviertes en el largo plazo, con lo que la volatilidad no te afecta tanto. Esa es una de las megas tendencias. Esto porque la gente ya entiende que es una forma de diversificar tu portfolio, independientemente de lo que creas al respecto. Si eres pragmático, si buscas materialidad financiera te va a interesar. Este ámbito, además, podría tener un impacto positivo si sale elegido Biden,
que tiene una agenda muy ambiciosa de 2,5% del PIB a lo largo de los siguientes 4 años, sobre todo centrada en la energía nuclear, la neutralidad de carbono antes de 2050, la eficiencia energética, etc. Lo que vemos es que por primera vez en Estados Unidos el 25% de los votantes, de los electores, decide su candidato según el tema del cambio climático, lo cual es su récord. Claramente el cambio climático no se puede ya ignorar, es un debate que va a influenciar mucho la campaña electoral estadounidense. Ya ha habido el primer debate electoral. Bueno, yo no lo vi porque me han dicho que era un desastre, eso lo leí en el periódico, pero lo que vemos es que con este debate, en general con las elecciones, lo que vemos es el problema del contrato social roto y de la inigualdad. Aquí vemos el rendimiento de Wall Street frente a Main Street, es decir, el mundo más ordinario, con respecto a las solicitudes de prestaciones por desempleo. Y aquí vemos claramente lo que falla en Estados Unidos. No se puede decir que todo el mundo invierte en el mercado bursátil, porque nosotros decimos, bueno, cuando el mercado va bien, está genial para Estados Unidos porque todo el mundo invierte. El problema es que solo un pequeño porcentaje, el 50%, que no es mucho, tiene relación directa o indirecta con el mercado bursátil. Si investigamos más, porque de nuevo tenemos que investigar más, esto es el trabajo de un analista, de un economista, solo el 1% de las familias, tan solo el 1% posee el 40%. Quiere decir que una persona en la calle no se beneficia en absoluto de lo que pasó recientemente en Wall Street. La desigualdad, por lo tanto, seguirá siendo un grave problema. Va a ser relevante para la campaña electoral, pero en general en Estados Unidos. Ahora me gustaría hablar un poquito de la inflación. Como digo, todavía no sabemos los impactos del coronavirus en el largo plazo, pero este es el programa que me gustaría comentar brevemente. Lo que sabemos de momento en 2020 es que tenemos muchas imprecisiones a nivel de estadística, problemas estadísticos, muchos cambios a nivel de precio, por lo que no podemos sacar conclusiones tampoco en términos del IPC. Mi idea es que de cara al siguiente año, como tenemos una demanda irregular, una alta tasa de desempleo, vamos a tener una caída desinflacionista. Entonces, este riesgo de deflación podría aumentar en 2021, lo cual va a ser muy incómodo para el Banco Central Europeo en particular. Después de esa segunda ola del coronavirus y también de los precios en 2022-2023 vamos a ver lo que yo llamo dominancia fiscal, políticas, sobre todo fiscales, redistributivas, que van a aumentar la demanda. Pero esto va a ir demasiado allá a la larga y esto podría comportar una mayor inflación en los siguientes años. No en el corto plazo, estamos hablando de a partir de 2022-2023. Para concluir, voy a comentar cómo podemos mitigar estos riesgos. Aquí vemos la hoja de ruta, el programa de las elecciones de Estados Unidos. Vemos aquí que en el 7 de octubre tendrá lugar el debate de los vicepresidentes y luego llegará hasta el 3 de noviembre, el día de las elecciones. Tenemos un artículo en nuestra página de Saxo sobre lo que podría pasar. Lo que tenemos que entender es que, en mi opinión, es que la situación no es tan inestable como en 2015, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones. Creo todavía que Trump podría ganar todavía. Es posible.
podría encontrarse en una situación donde no reconocería su fracaso electoral. Ese sería el peor riesgo porque habría fragmentación política en las elecciones de Estados Unidos. Llevamos tiempo escuchando justo este riesgo de las elecciones estadounidenses polémicas en caso de irregularidades. Si fuera así, habría una crisis constitucional y justo en ese caso, al final, esto escalaría en último recurso al Tribunal Supremo estadounidense. Es decir, que en vez de saberlo a principios de noviembre, podríamos saber quién es el siguiente presidente de Estados Unidos después de semanas o incluso meses. No sé si el mercado está preparado para eso. No sé cómo reaccionaría a esta situación. Mucha gente está hablando de esta situación. No sé personalmente lo que pasaría y no sé tampoco cómo mitigar este riesgo en términos de crisis constitucional y de precios tampoco. En la diapositiva veis un tuit de Donald Trump en 2018. Veis aquí que comentó que la elección de Florida no fue regular, no fue honesta. Podríamos encontrarnos con un tuit parecido en caso de que haya efectivamente irregularidades a principios de noviembre. Así que tenemos que estar preparados, pero francamente no sé cómo los mercados podrían reaccionar. No creo que beneficiarían al dólar. Sería una situación muy poco habitual, tampoco la podemos prever en detalle. Pero al final voy a comentar cómo va a ser mi portfolio para los siguientes meses. Uno de los últimos riesgos que me gustaría examinar antes de pasar a las conclusiones es el Brexit. El Brexit dominará de nuevo la conversación. Aquí vemos el porcentaje de empresas que ven el Brexit como una gran fuente de incertidumbre. Es bastante baja, claramente, en comparación con 2019, pero porque ahora mismo todo el mundo está centrado en el coronavirus. Puesto que va a ser inminente, sin embargo, volverá a dominar la situación en las próximas semanas. En mi opinión, tenemos tres opciones de cara al Brexit. Tenemos un thin deal, es decir, un acuerdo un poco así escaso, flaco. No nos vamos a correr en todo. La segunda opción es un no deal, una falta de acuerdo. O tercera opción, un no deal en condiciones encima ásperas, donde va a ser muy difícil para el Reino Unido y la Unión Europea volver a reconectar. Creo que hay un riesgo limitado para los inversores. Simplemente va a ser más significativo si tienes una fuerte exposición al mercado de Reino Unido o si posees libras en tu portfolio. Un riesgo después del Brexit va a ser Escocia, porque sabéis que existe este sentimiento de independencia en Escocia. Aquí vemos las encuestas con respecto al Brexit de 4 o 5 años. De hace 4 o 5 años no sabemos cómo serían los resultados en caso de un referéndum sobre la independencia ahora. Y si consiguiéramos una Escocia independiente, tendríamos un país que sería imposible de gobernar. Los bancos poseerían el 12% del PIB, tendríamos un doble déficit del 12%, una divisa que igual hasta no existiría. Podría ser totalmente una pesadilla como país independiente. En otras palabras, la fragmentación política sería un problema entre los más relevantes como megatendencia del post-COVID. Entre las conclusiones, una fuerte incertidumbre económica. En los siguientes años creo que existirán grandes gobiernos y bancos centrales que actuarán como actores claves en el mercado, lo que yo llamaría nacionalización de los mercados financieros, sobre todo en los mercados de los bonos, con los bancos centrales que poseen hasta el 50% de los bonos del Estado. Luego, la desigualdad va a ser un factor clave.
Algo más, mi estrategia de asignación de activos, yo diría de pasar sin duda del tradicional portfolio del 60-40, creo que hay bastante consenso al respecto, entonces yo lo que hago es, sigo teniendo acciones, sobre todo de tecnología, pero no las grandes empresas, sino más empresas de mediano tamaño, de Estados Unidos, de China, que todavía no están tan sobrevaloradas. Luego añadiría, por ejemplo, materias primas, digamos, por ejemplo, el oro, porque, como decía antes, nos enfrentamos a un riesgo mayor de inflación. Algunos activos tangibles en algunos países podrían ser, por ejemplo, inmuebles o también el arte. Podría ser una forma de invertir, por supuesto, y también inversiones ecosostenibles. Este portfolio, en mi caso, tengo el 60-65% en acciones y el resto, como decía, serían materias primas. A mí, en concreto, me gustan mucho los inmuebles y el arte y también algunos fondos ecosostenibles. De nuevo, incluso si tenemos mucha deuda pública, recordemos que los bancos centrales comprarán esta deuda pública, pero al final tendremos que devolver la deuda. Eso quiere decir una mayor actividad económica, yo personalmente no creo en el IVA, o tendremos que subir la imposición fiscal. Está genial invertir, pero recordemos que la imposición fiscal va a ser más importante que nunca en los siguientes años. Pues por mi parte es todo. Ha sido bastante así amplio, pero si tenéis alguna pregunta, encantado de contestar. Por supuesto, tengo unas preguntas para ti, Christopher. Una pregunta es la siguiente. Jim Royer dijo recientemente, espera que se me ha ido un segundo, aquí la tengo. Aprende sobre el oro y la plata porque se convertirán en objeto de manía. ¿Qué crees que quiere decir esta frase? ¿Qué puede significar para ti? O sea, aprende sobre el oro y la plata porque se van a convertir en objeto de manía. Creo que nadie es capaz de saber cómo volverá la situación. Piensa, por ejemplo, en el Banco Central Europeo. Tiene las mentes más brillantes, igual 40 personas solo que trabajan en la inflación, pero no saben lo que va a pasar en los siguientes 6 meses. Y yo cuando hablaba de la inflación antes se decía, vale, esta es mi idea de cómo va a evolucionar la situación, pero no estoy segura. Y cuando hablamos de clima económico, todos los inversores, bueno, la mayoría, están de acuerdo en que esta situación desembocará en un pico inflacionario. Y cuando tienes mucha inflación, normalmente la ventaja sería apostar por el oro la mayoría de las veces. El oro en el pasado quizás no era parte de tu portfolio hace un año o dos, ¿no? Pero estará esta manía del oro porque mucha gente cree que va a haber inflación en los siguientes años, así que van a invertir en el oro en su portfolio. Al fin y al cabo, ¿importa mucho si va a haber inflación, este pico inflacionario? No mucho. No, porque si compras el oro o incluso ya lo tienes en tu portfolio y vale, tú prevés que va a subir un 10, 20, 15% en los siguientes años, da igual un poco si va a haber inflación o no. Pero el tema es que antes el portfolio no formaba parte de los portfolios, mientras que yo ahora creo que debería representar aproximadamente el 2-5% como mínimo en nuestro portfolio de inversión. Otra pregunta sería aclarar un tema que has comentado, porque decías que en el corto plazo la deuda pública no va a constituir un problema. Pero bueno, sí lo entiendo, ¿eh? Pero luego a largo plazo yo considero que bueno, al menos ahora mismo es mejor casi ser un jubilado que un 18-añero, con todos estos precios que aumentan, etc. Entonces, ¿qué crees de cara a largo plazo? ¿Cómo funciona? ¿Eso va a ser un problema?
en el caso de la deuda pública. Sí, bueno, yo creo que es mejor ser un jubilado ahora, la verdad, que un joven. Esta situación, la verdad que no puede salir bien. El problema es que los bancos centrales pueden comprar toda la deuda pública que quieran. Igual, durante 5 años, la crisis puede durar 2, 3 años, luego habrá estímulos, pero ¿qué vas a hacer cuando el déficit público es del 130% del PIB? Sí, el Banco Central lo va a comprar, pero no puede durar para siempre esta situación, porque llegará un momento en el que la deuda es demasiado alta, así que o declaras la quiebra, no creo que vaya a pasar, o subes la actividad económica para repagar la deuda, no sé yo si va a ser posible, o a nivel de la Unión Europea, sobre todo, tienes que tomar el sendero de subir la imposición fiscal. Van a intentar subir los impuestos de los ricos, lo que llaman los ricos. Pero estos son muy listos y van a intentar evitar la imposición fiscal. Se van a ir a países donde tienen una imposición fiscal más favorable. Al final, el resultado es que justo van a pagar más impuestos las clases medias. Porque llegará un momento donde tendremos que devolver esta deuda. Igual no los siguientes 5 años, pero los siguientes 10, 15 sí. Y el miedo que tengo es de cara a Francia, por ejemplo. En Francia dicen que van a aumentar los impuestos a los ricos, pero ya te digo que los que pagan al final es la clase media alta, porque los ricos son el 1% de todo el mundo. Es bastante fácil hoy en día convertirse en un, residente de Suiza o en general de otro país con un sistema fiscal más favorable. Nos encontraremos, por lo tanto, en una situación en la que no será tanto querer ganar dinero, sino evitar los impuestos. La deuda pública no va a ser un problema en el corto plazo, pero no podremos ver que los bancos centrales compren la deuda pública para siempre. En Japón funciona, en Estados Unidos, ¿por qué no? Pero en la Unión Europea no va a ser, porque los alemanes te van a decir que no. Bueno, también los holandeses, los austríacos te van a decir, no, Francia, España, vosotros sois los que tenéis la deuda pública, sois vosotros que tenéis que llevar a cabo las medidas estructurales. Entonces nos vamos a encontrar con la misma situación de hace unos años, pero incluso peor, porque ahora tendremos un nivel de deuda pública que no podremos borrar, así como así. La forma más simple para los políticos para salirse del problema, yo creo que va a ser la más fácil, que es la imposición fiscal, aumentar los impuestos. Y ya se ve esta tendencia en Europa. Hay gente que dice, no, tenemos que subir los impuestos para las grandes empresas, los más ricos. Claro, ¿no? En medio de una crisis. Bueno, está este debate de sí, vale, ¿por qué no? Pero es que no es la forma correcta, porque vosotros los políticos tenéis que crear la situación para que haya una situación económica adecuada, para que el empleo suba, para que, de nuevo, la actividad económica vaya bien. No es solo cuestión de poner impuestos todo el rato. Y mi miedo es que esta situación sea simplemente eso, imposición fiscal. Los sistemas fiscales más favorables son los ganadores de esa situación. Creo que te tienes que presentar a presidente, sin duda. Bueno, me lo pienso. A ver, igual en unos años quizás. Sí, mejor. Bueno, Christopher, mil gracias. Ha sido un placer contar contigo para este evento. Creo que esta presentación ha estado muy bien, nos ha permitido entender genial lo que está pasando y también pensar en la jubilación o lo que ponías al final, ¿no? Los jóvenes tienen que pensar también en su futuro. Creo que nos queda un futuro un poco así oscuro por delante, así que a ver cómo irá. Bueno, mil gracias, Christopher, así que nada, que vamos hablando. Muchas gracias. Gracias de nuevo, hasta luego. Gracias a ti, hasta luego.